del Ministerio de las Culturas, compartiremos un ciclo de testimonios de vecinas y vecinos de la provincia que donaron libros a la Biblioteca Pública Provincial. Historias, anécdotas, vivencias en sus voces para la memoria colectiva. Voces en la biblioteca. Bueno, primero quiero agradecerles esta invitación. Decirles que soy Mabel Bulio, que nací en Barracas, entre las avenidas Montes de Oca y Patricios, cerquita de la Casa Cuna, casi vecina de Quinquela Martín, a que tuve el placer de conocer, de llevar a mis alumnos de jardín muchas veces. Un personaje increíble, inolvidable. Y teniendo 2 años nomás, nos fuimos a vivir a Bernal, provincia de Buenos Aires, pegadito a Quilmes, y ahí transcurrió una hermosa infancia, siendo la menor de 3 hermanos, con mucha diferencia, y la menor de los primos, y muy mimada y consentida, y con 2 amigas que aún conservo desde hace más de 70 años, una vive en Italia, la otra en San Martín de los Andes, una hermosa escuelita primaria inolvidable, un secundario también inolvidable en la casa de María Auxiliadora, donde después volví y pudimos inaugurar la salita de jardín de 4, solo había salita de 5, y después de haber hecho el profesorado de jardín en el Instituto Nacional del Profesorado de Educación Católica, hermosos estudios, hermosos profesores, que aún los recuerdo y que tanto han dejado en muchas de nosotras. Y bueno, y trabajando allá en jardines y demás, un día fuimos a una peña, El Dorado, en Quilmes, donde iba a actuar José Larralde, que nunca apareció, pero sí aparecieron los hermanos Verbel. Eran Néstor y Hugo Verbel en ese momento. Mi amiga que estaba estudiando, Ana, que estaba estudiando el profesorado de folclore y demás, tuvo más intercambio que yo con ellos. Pero fue una presentación inolvidable. Pasó el tiempo, un par de años, otra peña, los hermanos Verbel, y sabíamos que uno de ellos, Néstor, ya había fallecido, Gucci. Pero bueno, aquí que la sorpresa fue que Hugo cantaba con su hermanita, pequeña, Marité, 15, 16 años, y me enamoré. Así fue la historia. Con Ana teníamos nuestro jardín de infantes, que se llamaba Cacharro, donde también era un taller de folclore, de letras, de danzas, de barro, de arcilla, muy lindo. Tanto que en ese tiempo surgía Pipo Pescador y nos eligió, y el primer long play de Pipo Pescador, todo donde acompañan los niños en las canciones, son los niños de nuestro jardín. Así que hasta grabamos en RCA Víctor, recuerdo. Y bueno, y así fue mi vida, siempre dedicada al trabajo con los niños de jardín. Y todo esto debido también al esfuerzo y al acompañamiento que siempre recibí de mi familia, ¿no? Y de los educadores con los que pude contar. Maravillosos, inolvidables personas. Y bueno, un día me anoté en la Casa del Neuquén, vi en el diario que podía venir a trabajar a Neuquén, y aquí que me llamaron, me convocaron. Y cuando mi marido Hugo, que en ese momento éramos novios, se enteró, no le gustó mucho la historia, pero bueno, el mes de enero, mucho calor, allá Constitución nos esperaba, nos conocimos los 4 que viajábamos a Neuquén en ese momento, y vinimos a Buquer Roldán a trabajar en una escuela de verano, que era una inquietud que había presentado y apoyado el Consejo en ese momento, dirigida por Leonor Deraco.
gran docente. Y bueno, así llegué a Neuquén y a los 15 días más o menos se aparecieron quien era mi novio, Hugo, con quien después fue mi suegro, don Marcelo Verbel, a buscarme y a decirme que desde la Dirección de Cultura, acá de la provincia, habían contratado a los hermanos Verbel, la señorita Ileana Lascaray, a cargo de esa dirección, para actuaciones en el interior de la provincia. Y en aquella estanciera amarilla y blanca maravillosa que tenía mi suegro, que era la 4x4 del momento, partimos rumbo a la cordillera. Inolvidables los viajes de verano a la cordillera, porque además mi esposo pedía muy específicamente que querían asistir a lugares donde no llegaban los artistas, donde eran parajes que ahora son ciudades importantes, ¿eh? En aquel momento eran esos pequeños parajes casi olvidados, digamos, lugares donde el maestro, que era director, era portero, era todo, le decía a los niños que vayan a sus casas, que inviten a sus padres, y nosotros nos quedábamos esperándolos. Y ellos venían con sus familias, volvían, y con tanto respeto, con tanta humildad, con tanto cariño que los recibían a los hermanos Verbel, a Hugo y Marité Verbel. Y no existía el aplauso en muchos lugares, era tan respetuoso todo que apenas una mano extendida para agradecer, y yo fui aprendiendo mucho ahí, mucho. Yo venía de aquella urbe, aquella ciudad donde todo corría detrás de una moneda y corría detrás del que dirán y de las presentaciones y de que si estaba bien, si estaba mal, de tanta crítica. Y esto era tan sencillo, tan hermoso, esos paisajes, esos lugares. Y entre la recorrida dimos con Loncopué. Y ahí conocí el primer jardín de infantes de la provincia, el número 2, que estaba una vieja casona, se había transformado en un jardín maravilloso, que en ese momento dirigía Lili Guevara, hermosa mujer, vecina nuestra, que lo dirigía. Bueno, pasó el tiempo y bueno, nos conocimos, digamos, en el 1972, nos comprometimos en 1973 porque existía el compromiso, nos casamos en 1974 y en 1975 llegó Marcelito, nuestro primer hijo, Marcelo Martín, quien con mucho orgullo de mamá y sanamente digo que si bien ya nos dejó en esta tierra, sé que nos sigue acompañando, y porque también su nombre ha quedado en la Feria Internacional del Libro de la provincia de Neuquén, ¿no? Y en el corto tránsito que tuvo su vida acá en esta tierra, supo sembrar. Y tanto que miren dónde quedó su nombre. Y bueno, y así fue la historia. 76, se aparece la señora inspectora, así llamada, en provincia de Buenos Aires, a mi salita de jardín, a decirme que se había firmado un convenio de traslados transitorios con la provincia de Neuquén, así que podía pedirlo. De hecho que lo hice y fui la primera maestra jardinera trasladada desde la provincia de Neuquén, desde la provincia de Buenos Aires a la provincia de Neuquén. Y claro, acá había un solo jardín en la ciudad para trasladarme, así que fui a parar al querido y amado Conejito, Jardín de Infantes número 1 de la provincia. Tan querido y tan amado que aún, y ahora con los nuevos medios, WhatsApp y demás, tenemos nuestro grupo Las Conejas. Las queridas conejas.
Y bueno, y trasladados ya a Neuquén, pero siendo novios aún, recuerdo que, claro, medio que por Neuquén pasábamos de largo, seguíamos a la cordillera, ¿no? Norte, sur, más hacia el oeste, más increíble. Además, con todas las historias que iba contando mi suegro. Eso me alimentaba muchísimo. Pero vimos un cartel que decía que el Banco Hipotecario iba a construir un barrio en Las Bardas. Y mi marido enseguida, novios aún, tomó rumbo para Las Bardas. Y yo cuando llegué y vi las máquinas que trabajaban y los cardos rusos que volaban y las piedras que volaban y el viento que no nos permitía vernos a 2 metros de distancia, y venía de un lugar tan verde, tan arbolado, tan lleno de flores, y mi marido dijo, y acá vamos a vivir. Y sí, dije yo, ya está, acá vamos a vivir. Y así fue. Y bueno, nos anotamos, nos otorgaron la vivienda, ya teníamos un niño. Y, ¿saben una cosa? Todos los meses había que pagar, hacer el aporte al banco. Entonces, el dinero se colocaba, miren qué tiempos, en un sobre. La directora del jardín donde yo trabajaba, número 6, la señora Dora, nos regalaba un papel carbónico. Poníamos el dinero dentro del papel carbónico en un sobre y lo girábamos a la calle Talero, no quiero mentir ahora en el número, pero recuerdo muy bien la casa, al señor Milton Aguilar. Y Milton fue el encargado de pagarnos todos los meses la casa que después tuvimos en Alta Barda. Pequeñas, grandes historias para nosotros, ¿no? Bueno, también querría contarles que la primera vez que mi novio entró a casa y nos sentamos en el living, en el suelo, en una mesa amplia que había, un papel y un lápiz, Navirome, era Navirome, y tomó la hoja y me dibujó la provincia del Neuquén. Dibujó los ríos, dibujó las montañas, escribió los kilómetros que había desde hasta, por qué lugares se pasaba, quiénes vivían, dónde estaban. No, fue increíble. Y después me dijo, y cuando llegue a Neuquén, quiero organizar una gran fiesta, que puede ser, y miren el nombre que lleva ahora, la fiesta de la confluencia, puede ser la fiesta del cultrún, porque el cultrún era un instrumento totalmente desconocido. Fueron ellos quienes lo llevaron. Y bueno, y esa hoja quedó adentro de algún libro que seguramente está en alguna biblioteca. Siempre a las bibliotecas donde voy digo que si yo llevé libros de regalo a esas bibliotecas, como la biblioteca que lleva su nombre, ¿no? Hugo Marcelo Verbel, la biblioteca de Villa Florencia, y alguien abre y encuentra ese dibujo, sepan que eso lo hizo mi marido en aquel momento, cuando aún éramos novios. Y bueno, y llegamos, así que bueno, y quedé trasladada en el jardín número 1, en el Conejito. Después de 2 años, bueno, renuncié, ya el traslado no daba para más, me pagaba Buenos Aires y trabajaba para Neuquén. Y así fue que me presenté a concurso, entonces quedé como titular en la escuela, en la salita anexa de la escuela 201, también trabajé en Santa Genoveva, en el Instituto de Formación Docente, y ahí, 1978, llega Néstor Jorge, mi segundo varón. Muchacho amoroso, también dedicado a todo esto, pero como él dijo una vez, cuando presentó su primer cortometraje en el cine español, que lo hizo, bueno, esto ya sería casi como que lo que él me dijo es lo que a mí me gustaría personalmente transmitirle a todos los jóvenes.
y decirles que no abandonen así nomás su tierra. Este sería otro pasaje de lo conversado, ¿no? para dejar. Porque él estudió en Buenos Aires, acá no tenía dónde hacerlo en ese momento, y es realizador en cine y televisión. Y yo pensaba, ¿qué va a hacer este chico en Neuquén después? Entonces le ofrecí, de última, que le sacaba el pasaporte y un pasaje de ida al lugar del mundo que él quisiera y que empezara su vida. ¿Y saben qué me contestó? Que me pedía así un regalo, que quería volver a Neuquén en un colectivo, es muy alto, Néstor, donde pudiera sentarse cómodo y estirar las piernas. Porque claro, costaba mucho sostenerlo allá en Buenos Aires estudiando, ya su papá había fallecido, y entonces quería volver porque tenía que hacer acá cosas. Y sus cosas, entre otras, y las primeras, digamos así, fueron tomar poesía de su abuelo y hacer cortometrajes. El primero fue Punta de Flecha, y cuando lo presentó en el cine español, en un día que era mi cumpleaños, ese fue su regalo, dijo que así como su abuelo había recibido el don, la gracia, ¿no? El regalo de Dios de encontrar una punta de flecha y de escribir el bellísimo poema que escribió, su papá había tenido también el don de acercarle música. Y él lo que quería era todo eso dejarlo en imagen. Y lo logró. Atrás de ese vino Copahue y bueno, ahora trabaja siempre con su cámara, donde ve su cámara, su mochila, sus cosas y un flaco alto, allá es Néstor andando. Y no quiso dejar su provincia. Y pudo, con esfuerzo, con estudio, con trabajo, no dejándose abatir por otras grandes posibilidades que tal vez el mundo también te ofrece, ¿no? Pero desde acá se puede y hacer mucho. Hasta tiene premios, no sé, en Rumania, por decirte un lugar, por su cortometraje, lugar que él nunca pisó, pero que allá se lo conoce. Y bueno, y yo seguí mi vida siempre maestra jardinera, siempre en los jardines, por ahí ocupando distintos lugares, después secretaría, una vicedirección, la dirección en el Jardín de Altabarda. Me convocaron para trabajar en la Junta de Clasificación. Hicimos lindo trabajo ahí, lindo trabajo porque estaba la provincia un poquito quedada con los concursos de ascenso. Y la primera vez logramos, digo logramos porque éramos la Junta, ¿no es cierto? Sobre todo con Silvia, otra jardinera, Silvia Glauca, que éramos compañeras en la Junta, logramos que se haga el primer concurso para directoras de segunda categoría, de jardines de segunda categoría. Todo un trabajo, con buenos jurados, Elsa San Martín de Duprat, linda gente, lindo trabajo. Logramos el taller didáctico, muchos trabajos se hicieron importantes. Cambiamos la atención, el horario de atención, porque pensábamos en los docentes que venían desde el interior y que la mañana no les daba para hacer todo lo que había que hacer. Entonces sabían que la Junta a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche iba a haber 2 locas jardineras ahí instaladas para recibirlos y para que pudieran hacer sus trámites. Y todo eso en función del bienestar del docente, pero pensando en el niño. Si vos estás mejor, mejor vas a estar para tu niño. Y en un momento el licenciado Alberto Fernández, gobierno de Pedro Salvatori, me convocó para ocupar la dirección de nivel inicial porque nuestra primera directora, Gladys Aperi, se jubilaba. Bueno, yo di referencias de otras jardineras, otras dieron mías,
Y recuerdo que mi marido me dijo, te oí a veces protestar por muchas cosas que no se hacían, andá, intentalo. Y bueno, y así lo hice, y así compartí esos 4 años de trabajo que fueron fructíferos. Ahí creció la planta de supervisoras y 2 compañeras inolvidables, Lucy Fernández y Estela Bagley, fueron las únicas personas que pedí que me acompañaron en esa aventura, y nos propusimos para el nivel inicial, que crecía, que se estaba poniendo cada vez más gordo, más lindo, nos propusimos crecer no solo cuantitativamente, sino cualitativamente también. Queríamos tener los mejores jardines del país, queríamos lo mejor, una ambición muy grande, muy grande. Y fue muy hermoso el trabajo. Y luego, bueno, los años siguieron pasando. Mi esposo padeció una desgraciada enfermedad, pero que lo hizo más grande aún de lo que fue. Y si siempre lo amé, creo que en esos últimos años me dio muestras de lo que es el amor de verdad. Y bueno, quedé con 2 adolescentes, ya hicieron 30 años de su partida, y con mi mami, que para ella acababa de perder a su segundo hijo también. No fue fácil, y seguimos adelante, y siempre tratando de dar lo mejor en familia, amigos, queridos, mi suegra inolvidable, a la que tanto amé, mi suegro, ese loco, uno de los más lindos que conocí en la vida, y él me dio el honor, lo digo, el placer tan grande de pedirme, Gringa, quiero que transcribas mi obra. Y el día que había terminado de pasar sus primeras 20 zambas, que me dijo elegílas vos, falleció. Pero bueno, terminé de hacerlo, no está corregida la obra, pero se va corrigiendo ahora. Y los verbeles siguen en todo esto. Siempre digo, mi trabajo fue entre bambalinas nomás, pero cuánto me dieron, cuánto aprendí. No podría nunca dejar esta provincia, nunca. Además acá están mis nietos. Marcelito me dejó a María Valentina ya bautista, y Néstor a los peques Benicio y Juan 2 tesoritos. En verdad, si hay algo que no podría hacer en la vida es dejar esta provincia, porque la siento mi provincia. Son mis ríos, son mis lagos, son mis montañas, es mi Amancay, es mi viento, y doy gracias a Dios por la vida que he vivido, con sus dificultades, sus alegrías, sus tristezas, sus encantos, su magia, pero nunca podría dejar la provincia de Neuquén, es única. Además, hasta Dios me regaló un hijo neuquino, Néstor Jorge, y me regaló 4 nietos, María Valentina y Bautista, que me dejó Marcelito, y los peques de Néstor, Benicio y Juan, 2 personajes. Así que nunca podría dejar esto. Y no lo voy a decir entero porque tampoco lo recuerdo, pero sí decir, aquí estoy en mi Neuquén, hombre, árbol, semillanto. Y sigue.